Fue durante los gobiernos socialistas cuando se impulsaron realmente todos los proyectos en tema de bienestar social. Sabes que anteriormente no había nada. Y bueno, Mercedes puso en marcha el centro de día, la asistencia a domicilio, el centro de día del puerto para acoger a nuestros mayores. La teleasistencia también, creo, ¿no? Recordar. Teleasistencia también. Y luego, cuando yo entré en el 2007, pues todos esos servicios se ampliaron, lógicamente, y nuestro gran logro en esa legislatura fue este edificio que ves aquí detrás, fue la residencia. Qué tan buena cosa es. Un edificio que ya existía, pero que se construyó como residencia durante una legislatura socialista también, pero que no se le dio eso en aquel momento, y teníamos ahí esa espinita de que fuera residencia para nuestros mayores, y la verdad es que es un orgullo pues poder decir que en Alcudia tenemos una residencia para nuestros mayores. Sabes que hemos ampliado nosotros también la ayuda a domicilio. Ahora estaba por la mañana hasta las 3 y ahora hemos ampliado hasta las 10. Pero es lo que decíamos, todo esto viene derivado de un trabajo anterior que se ha hecho muy bueno, afortunadamente, ¿no? Supongo que sabes que hemos puesto un punto de atención social en el puerto de Alcudia. Sí. Creo que era también una demanda, ¿no? de muchos usuarios para la que la atención fuera cercana y rápida. El tema de igualdad, ¿no? tan importante, ¿no? Y que le damos tanta... con el que estamos trabajando tantísimo, que anteriormente, pues casi no se planteaba que pudiera haber una regiduría de igualdad que luchara por la igualdad entre sexos, la desigualdad económica, en fin, tantas cosas. Sí, ya hace tiempo que se trabaja en ello, pero es verdad que ahora se le ha dado un impulso. Hay mucho por hacer más todavía. Grande. Los derechos también del colectivo LGTBI, ¿no? Pero gracias a los socialistas se conseguirá. Y tanto. Se conseguirá seguir insistiendo. Y de hecho se han avanzado muchísimo. Y lo que nos queda por hacer todavía es Nupi. La verdad es que sí.